artritis, o que tengo un problema renal, o que tengo cáncer, o que tengo alguna otra condición degenerativa. Doctor, Divorcio. Sí, ajá. ¿Me escucha? No se ve la imagen, doctor. No se ve la imagen. Ah, qué pena. Déjame ver un ratito, a ver qué pasó. Porque inicié. Ok, vamos a ver qué pasa. ¿Ahora? ¿Aló? Ya, doctor, ya se ve. Okay. Muy bien. Entonces, cualquier pérdida inicia emociones de duelo. Como indiqué, digamos, estas pérdidas son considerables, independientes del tamaño, a medida que vamos aprendiendo, digamos, y creciendo. Por ejemplo, la pérdida de un niño, digamos, en cambiar de escuela, o un amigo que se muda, es una pérdida grande, ¿no? Entonces, para un adulto, debido a que hay ya circuitos neurales, por las experiencias, estas pérdidas no son necesariamente, digamos, producen una condición de duelo. Pero voy a mencionar algunas de las pérdidas, como la muerte de un familiar, enfermedades crónicas, divorcios, pérdida de empleo o jubilación, inmigración, nos vamos de un país a otro, esto produce duelo también, pérdida de objetos materiales, dinero, o alguna otra pérdida, ¿no? Alguien toma posesión que no es de ellos, es nuestro. Pérdida de posesión de poder o autoridad también. Estamos en una posición, luego somos removidos por retiro o porque ya es tiempo de ser cambiado de posición, entonces esto puede producir también duelo. Pérdidas de libertad, pérdidas de sueños, cualquier tipo de abuso físico, incluyendo violaciones, son pérdidas, o pérdida de respeto. Algunas de estas pérdidas definitivamente van a producir algunas condiciones fisiológicas y emocionales que van a durar un tiempo más largo que otras. Entonces el duelo en sí, el proceso, digamos, es algo normal, que no es una enfermedad. El 90% de las personas hará un duelo normal, con el apoyo familiar y social. Hay un 10% de personas que acaban haciendo un duelo muy complicado. Entonces vamos a hablar un poquito en cuanto a eso. Ahora, ¿qué es el duelo? Es nada más que una respuesta emocional, es normal y es natural a una pérdida o separación de algo. Un familiar, un amigo, la muerte de un amigo, la separación de la salud física o una enfermedad es una pérdida. Entonces, esto no es una enfermedad. Si es un evento o episodio que induce a que se prenda el mecanismo de estrés. En un duelo pasamos de un espacio de seguridad a uno desconocido. Entonces, vamos a hablar en cuanto a esto. Ahora, cuando una pérdida se presenta, habrá alguna situación. Habrá dolor, eso es normal. Estará presente, pero este dolor no es permanente. ¿Okay? Una vez que el dolor, digamos, se establece, entonces va a haber, el cerebro comienza a producir endorfinas para que el dolor del alma o de la mente y del corazón, digamos, se vaya reduciendo. Entonces estos químicos ayudan a reducir este dolor. A medida que el proceso de aprendizaje frente a una nueva experiencia se establece en la persona. Entonces, depende del tiempo que tome a la persona aprender de esa experiencia. Entonces vamos a hablar más en detalle en cuanto a eso. Si el tiempo es más largo, entonces el dolor va permaneciendo un poquito más largo. La cantidad de endorfinas que se producen no es igual en una persona que pasa una pérdida, aprende, y entonces, digamos, el cerebro inmediatamente produce una cantidad mayor de endorfinas y el dolor se desaparece. El cerebro también produce benzodiazepina y Valium, son químicos que usted también los encuentra en la farmacia. Naturalmente que estos son químicos naturales, no producen daño, y el cerebro sabe cómo producirlo en la cantidad que debe producirlo. Si yo trato de reemplazar esto por un químico farmacéutico, entonces va a haber algunos otros problemas que voy a traer a mi salud. Pero el cerebro ya produce estos químicos, y esto es para evitar que usted llegue a un estado de ansiedad y que esto pues le produzca más confusión. Entonces, por otro lado, también plasticidad se inicia y esto permite que el individuo renueve su vida
y siga progresando. Independiente de la pérdida cuando estos procesos ocurren de manera natural, permite que haya mayor cantidad de conexiones neurales que ayudan a que el individuo, digamos, progrese. Y el dolor desaparece por completo. Entonces, este es el proceso en cualquier pérdida. Le roban, toman ventaja de usted, o tal vez hay un divorcio, o alguien le dice que no lo quiere, o hay la muerte de un familiar. Entonces, este proceso naturalmente llega de un estado de dolor, y el dolor no es un problema, porque el dolor es importante para el desarrollo. Entonces, el dolor no es permanente, por cierto. Entonces, ¿qué bloquea este proceso? Entre el dolor a un estado ya de paz interna, ¿no? Y aprendizaje. Una es sobreanálisis de la situación que se presenta. Constante evaluación del evento o los eventos que han ocurrido. Juicios que van a ocurrir, ¿no? Falta de conocimiento y cuando traemos información irrelevante a nuestra mente. Ahora, todo esto prende el mecanismo de estrés. Cortisol aumenta, que es una hormona de estrés, y entonces endorfinas, opioides y benzodiazepinas disminuyen. Y yo necesito todos estos químicos para poder superar la condición del duelo que se ha presentado por la pérdida, cualquiera que ésta sea. Entonces, vamos a ver estos problemas que el ser humano hace, ¿no? Y esto conduce, digamos, a un duelo muy prolongado y naturalmente sufrimiento. Se sobreanaliza la situación que se presenta. Por ejemplo, si hubo una pérdida, vamos a decir que estoy manejando y de repente el motor de mi carro se funde. Entonces, esta es una pérdida. Entonces va a haber un duelo, eso es normal. Entonces, pero yo puedo hacer un sobreanálisis. Comienzo a buscar culpables. Fue mi hermano, fue mi primo, es Dios, soy yo, soy estúpido. Entonces, esta condición no permite que el proceso de aprendizaje ocurra en la manera más secuencial y más corta. Entonces, por otro lado, constante evaluación de eventos. Comienzo a evaluar, ¿no? Que si yo no hubiera manejado aquí, no hubiera pasado esto. Si mi hermano no me hubiera mandado a que compre la comida en este momento, si el tráfico no hubiera estado de esta manera, si este hombre no hubiera manejado, es la temperatura, es el clima. Entonces, demasiada evaluación induce también un bloqueo de estos mecanismos dentro del proceso, digamos, de reducción de dolor, ¿no? Muchos juicios que nuevamente caen dentro de la misma categoría. Comienzo a hacer juicios constantes, ¿no? Por otro lado, también falta de conocimiento. Por ejemplo, si la muerte viene y yo no entiendo lo que es la muerte porque nunca he hablado de eso, sé que me va a venir, pero nunca he conversado ni comprendo, digamos, qué significa. Entonces, esto puede generar, digamos, una condición de orden cognitiva que va a bloquear la habilidad de poder comprender y tener un duelo, digamos, que es muy bueno, mucho mejor que si, digamos, si no hay conocimiento. Cuando se trae también información irrelevante frente a ese evento, ¿okay? Cualquier pensamiento corrosivo también afecta, induce, digamos, a este proceso, a bloquearse. Entonces, ya sabemos lo demás, esto ya es fisiológico, esto de acá es cognitivo. Entonces, esto lo produzco yo, y entonces atrás de eso vienen hormonas, y viene una serie de cambios y desbalance interno. Ahora, el duelo de por sí es un proceso renovador, que naturalmente, digamos que en el momento que estamos ahí, hay dolor, y eso es entendible, y entonces las pérdidas es una situación inherente en la condición humana. Entonces, ahora, crecer es aprender a despedirse. Tenemos que despedirnos de todo. Yo me despido todos los días de una gran cantidad de células que se mueren en mi cuerpo. Eso es normal. Nuevas células nacen. También químicos que son parte integral de mis moléculas, de mis células, también tienen que ser regeneradas, renovadas. Entonces, esto es normal, ¿no? Yo voy creciendo
y la experiencia del pasado solamente es la fundación de mi futuro, pero continúo avanzando, ¿no? Entonces me voy despidiendo cada día, ¿no? Entonces vivo hoy día y me voy despidiendo de la experiencia de hace una hora. Para cada pequeña pérdida, esto es importante que entendamos, pequeñas pérdidas son importantes. Esto nos ayuda, ¿no? Nos conecta a memorias similares a otras pérdidas, ¿no? Entonces, pero pequeñas pérdidas, y vamos a ver por qué razón estas pequeñas pérdidas que ocurren en nuestra vida diaria, ¿no? Nos ayudan en las pérdidas más grandes. ¿Okay? Cuando nos bloqueamos aquí, cuando usted cuando perdemos la creencia de cómo debe ser la vida, ¿no? Perdón, esto es lo que ocurre, ¿no? Comenzamos a cambiar y a cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Entonces, cuando ya hay una pérdida, nunca usted va a ser igual después de una pérdida. Y eso es bueno, porque yo no quiero ser igual que ayer. Porque el día de ayer, yo tengo todavía, digamos, inexperiencia. Yo tengo actitudes, digamos, y entonces tengo que ir modificando, ¿no? Entonces, estas pérdidas pequeñas, cuando entiendo el proceso, digamos, de las pérdidas, entonces me convierto en una mejor persona. Entonces, creencias que tuvimos, que son irrelevantes, por ejemplo, que no son completamente certeras. Hay personas, digamos, que se aferran a una idea y una creencia, y más están tan aferrados que definitivamente están atascados en el tiempo, porque aferrarse, digamos, a las cosas no permite crecimiento. Entonces, cuando hay una pérdida, esto permite que la persona, digamos, cambie y vea el mundo de otro punto de vista. ¿Sí? Entonces hay progreso. Que el hacerse adulto es saber que todo y todos cambian. Y eso es bueno. ¿Okay? Y cambiamos. Se pierde, algunos se pierden, cosas se van, que otras se van y yo me voy. Entonces, pero hay que recordar, digamos, que cada pérdida conlleva una ganancia, sea una muerte, porque la muerte es un proceso, voy de un estado a otro. Entonces, el proceso, digamos, aún mi cuerpo se está muriendo todos los días por un proceso que se llama mitosis y regeneración celular. El dolor es natural y este es superable. El dolor no es el problema cuando se produce, digamos, el duelo. El problema es el sufrimiento y este es creado cuando mantenemos pensamientos de separación. Entonces, yo cognitivamente, con pensamientos, produzco el sufrimiento. El dolor que me indujo la pérdida, eso es natural, eso va a producir reconciliación, reflexión, va a permitirme aprender de la experiencia y voy a progresar. El sufrimiento es diferente al dolor. Sufrimiento es generado por pensamientos de las cuales ya hablé en las imágenes anteriores. Entonces mantengo pensamientos de separación. ¿Okay? El dolor es un mensaje del cuerpo. Sufrir, por otro lado, es creado al cronificar el dolor. Es decir, cuando yo produzco pensamientos en cuanto a esta situación del momento, y entonces endorfinas reducen y hay más dolor en el cuerpo, hay más dolor en el alma. Me aferro a las cosas para no dejarlo ir. ¿Sí? Entonces quiero el control y esta es una condición de estrés crónico, ¿no? Entonces quiero el control. ¿Sí? Como si estuviera yo enamorado y estoy de novio y la chica me dice no, no quiero nada. Entonces yo mantengo constantemente la idea de que no puedo dejar esto, ¿no? Cuando ya la chica decidió y pues ya su corazón no está conmigo. Y tengo que dejarla ir, porque ahora conmigo queda la experiencia y el aprendizaje. Ahora, todo esto, digamos, del sufrimiento es nada más cognitivo. Ahora, cuando nos instalamos en el sufrimiento, esto es pasar de un momento de dolor a un estado de dolor. Y es diferente, ¿no? Un momento de dolor, inclusive el dolor físico es un momento de dolor. Sufrimiento es una condición de la mente. ¿Sí? Cuando yo sostengo el pensamiento en cuanto a por qué pasó esto, quién puede echar la culpa, y puedo pensar inclusive que yo soy el culpable de todas las condiciones. Entonces hay manifestaciones en el duelo, ¿no? Cuando el duelo hay manifestaciones físicas, pueden presentarse en diferentes formas, problemas estomacales, intestinales,
en el tórax o garganta, dolor muscular, hipersensibilidad a los ruidos, sentido de despersonalización, sensación de ahogo, boca seca, falta de energía. Y si ya la persona está enferma con diabetes, el azúcar se eleva en mayor cantidad. Si la presión está mal, porque hay una condición ya en el cuerpo de la persona, la presión aumenta. Si existe una condición crónica, entonces la condición física en ese ambiente microscópico se incrementa. Entonces va a incrementarse, digamos, cualquier condición de salud que ya existe, ¿no? Por esa razón, la importancia de tener buena salud para cuando estos momentos de incertidumbre y pérdida vengan, nuestro cuerpo pueda hacer su trabajo. Ok. En cuanto a pensamientos, este es un proceso cuando hay pérdida, ¿no? Hay incredulidad, hay confusión, hay preocupación, sensación de presencia de lo perdido, hay alucinaciones visuales y auditivas, que cuando, digamos, las pérdidas son grandes. Ahora, este proceso no dura mucho tiempo, porque el cerebro se encarga de asegurar que la información del evento pueda ser reconciliado y muchos químicos comienzan a producirse para evitar que usted llegue a un estado de ansiedad. Desafortunadamente, nosotros personalmente bloqueamos estos mecanismos que normalmente ocurren, ¿no? Entonces, si tengo una nueva noticia, me dicen que tengo cáncer, ¿no? La primera impresión es incredulidad, confusión al mismo tiempo, preocupación, sensación de la presencia de lo perdido, ¿no? O sea, mi salud, mi cuerpo sano, ¿no? Y alucinaciones pueden venir, tanto auditivas como visuales. Entonces, pero esto, como indiqué, no dura mucho tiempo. Si los procesos, digamos, de aprendizaje, digamos, ocurren de una manera más rápida. Esto puede continuar, digamos, por tiempos prolongados. Si si yo intervengo produciendo, digamos, pensamientos más corrosivos, ¿no? Echando la culpa a otros, en vez de entender cuál es el mensaje y el aprendizaje que hay en esta condición. Okay, muy bien. Ahora vamos a ver en la que concierne a la muerte, ¿no? La muerte es algo que conocemos, nos llega a todos nosotros. Todos sabemos esto hasta niños, ¿no? La muerte es una experiencia desconocida. ¿Okay? Al final, la muerte nos acerca a la angustia de la nada, al vacío, a la soledad. Además, no estamos acostumbrados a hablar de la muerte. Y este es un problema, literalmente, porque no comprendemos exactamente qué la muerte es. Una de las cosas que establecemos dentro de la educación que damos es tratar de comprender inclusive la naturaleza de nuestro cuerpo. Si entendemos la naturaleza biológica y fisiológica de nuestro cuerpo, podemos entender que la muerte ocurre cada día en cientos de millones de células en nuestro cuerpo y nuevas células nacen para poder reemplazar las células muertas. Entonces, el entendimiento de la naturaleza de nuestros cuerpos, entendimiento de la naturaleza de la vida, digamos, es algo que no se discute, ¿no? Y no se habla, ¿no? Por lo regular entre familiares, el entendimiento en cuanto a mi naturaleza divina. Entonces, toda esta falta de conocimiento pone a la persona en una condición, digamos, de mucha incertidumbre cuando conciende la muerte. Entonces, por eso es que hay más dolor en el individuo, digamos, porque hay un desconocimiento en cuanto a quién es el ser humano. O sea, muchas personas piensan que todo lo que está es en el cuerpo físico, ¿no? Y lo que veo y toco, ¿no? La mano de mi hermano y los ojos de mi padre. Lo que no se entiende es que esta parte física está siempre renovándose y que el cuerpo que mi hermano tenía hace un año está totalmente renovado, porque todas las células son nuevas. Entonces, aun cuando se hereda todos los rasgos fisiológicos y las nuevas células que nacen, digamos, nacen en la misma condición que la célula que se murió previamente, aun cuando esto es algo que observamos, realmente hay algo mucho más permanente, digamos, que es nuestra conciencia, nuestro espíritu, y esto, digamos, no tiene tiempo ni edad. Entonces, esto es lo que continúa, digamos, viviendo en el ser humano después de la muerte. Entonces, estos temas casi no se discuten, ¿no? Se habla de una manera general,
dentro del aspecto, digamos, espiritual en cuanto a la vida después de esta vida, digamos, pero la comprensión de la naturaleza de nuestros cuerpos y la manera tan este, eh, subjetiva como vemos las cosas cuando creemos que lo único que somos es este cuerpo físico. Entonces es normal que si yo pienso que el día que se muera mi hijo es todo lo que es, el cuerpo que vi, toqué y pude abrazar y besar, ¿no? Con quien pude hablar, si creo que su cuerpo es el único que elabora los pensamientos y todas estas actividades fisiológicas, es normal que tal vez yo sufra porque no hay conocimiento, digamos, en cuanto a su naturaleza divina. Entonces, afortunadamente, y más información científica nos está haciendo ver, digamos, algunas cosas que desconocíamos. Pero es importante entender, ¿no? Cuál es la naturaleza divina. Ahora, elaborando el duelo es crecimiento. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera. Afrontamos las pequeñas pérdidas. Esto es importante aprender. Porque cuando aprendemos a afrontar las pequeñas pérdidas y las dejamos ir, entonces, cuando hacemos esto a lo largo de la vida, esto nos ayuda con menos miedo a la gran pérdida, que es la muerte, ¿no? Entonces, para todo cambio implica una pérdida. Y eso es normal. Si yo quiero tener células sanas todo el tiempo, entonces mis células tienen que morir y nuevas células tienen que nacer. Entonces, igual que toda pérdida, es imposible sin cambio. Entonces, esto es literalmente a lo que nos refiero desde el punto de vista fisiológico o dentro del aspecto, digamos, cognitivo y la experiencia que la vida nos va a dar. Estas pequeñas pérdidas se las sabemos manejar. Por ejemplo, alguien habla mal de usted y tal vez en su mente está la idea de que está perdiendo el respeto o su reputación. Y estas cosas hay que dejarlas ir, ¿no? Porque son nada más opiniones. Y si no sabemos exactamente quiénes somos, entonces va a haber dependencia de lo que otros piensen y la opinión de otros, para yo estar feliz y sentirme bien. Entonces, cosas pequeñas hay que dejarlas ir. Usted no necesita, digamos, siempre mantener su opinión como un punto de vista para sentirse bien. Entonces, pequeñas pérdidas, déjenla ir. Deje que digamos que todo rueda. Ahora, esto es importante en la preparación, ¿no? Ahora, no saber soltar y abandonar estas cosas, no importa si las pérdidas son chiquitas o grandes, eso trae sufrimiento. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en las pérdidas pequeñas, después de yo haber traído mi punto de vista y la otra persona, digamos, totalmente, digamos, evitando considerar mi opinión, y yo me mantengo en mi punto de vista, digamos, esta es una pérdida, que estoy aferrado, pero tengo que dejarla ir, porque de otra manera va a haber sufrimiento, porque no es importante mi punto de vista. Si yo ya sé las cosas, yo no necesito, digamos, convencer a otros de mi punto de vista. Simplemente hay que dejar pasar para que todos aprendamos, porque al final más importante es mi relación, ¿no? Con mi amigo, mi hermano, mi padre o mi familiar. Entonces, el aferrarse, digamos, a pequeñas pérdidas produce dolor también, que igualmente grandes pérdidas. Pero los vínculos que atrapan no favorecen el encuentro y no favorecen la despedida. Sí, hay una gran ilusión en muchas cosas. Sí, este es mi cuerpo. Sí, este cuerpo ni siquiera, digamos, es el mismo del año pasado. O este es mi dinero, ¿no? O este es mi carro, o este es esto, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas y estar agradecido por ellos, pero no estar pegado, porque hay incertidumbre. Mañana pierdo una pierna, o pasado mañana pierdo un carro, o tal vez, digamos, un familiar muere. Entonces hay que, digamos, entender esto, ¿no? Aprender a no quedarse pegado a lo que ya no está. ¿Sí? Si yo perdí una pierna, o perdí un brazo, o perdí, digamos, la vista, ya no existe. Entonces, esto facilita disfrutar de la vida comprometiéndose con cada momento. Entonces, por otro lado, quedarse atrapado en el pasado impide vivir el presente. Entonces hay que comprender, digamos, y reconciliar nuestros pensamientos, ¿no? Ahora, el duelo, como indicamos, es algo normal. Cumple con una función adaptativa, no requiriendo en la mayoría de los casos, intervenciones, no se requiere, ni psicofármacos son necesarios.
siempre que el doliente no está con existente elevada estrés crónico. Entonces, ahí sí requiere intervención, ayuda de familiares, amigos. Por lo regular, este es un proceso, ¿no?, que ocurre y que uno tiene, todo ser humano tiene la habilidad de poder salir. La manera como nos quedamos atrapados en esto es por lo que indiqué previamente, ¿no? Pero indicamos, no todas las personas van a necesitar atención. En el caso de precisarla, puede variar de una persona a otra. Ahora, no se vive el duelo de la misma forma, cada persona es diferente. Entonces, cuando usted tiene a alguien que quiere compartir una pérdida con usted, no traiga su caso, no es necesario, solamente escuche. Es todo lo que necesita la persona que está teniendo una pérdida. Ni se dispone de los mismos recursos para afrontarlos, ¿sí?, porque cada persona es diferente, ¿no? Muchas personas hacen este afrontamiento y dicen, no puedo salir de esto, no puedo dejar de sufrir. Entonces, perciben la pérdida como un hecho amenazante o no tengo los recursos para salir de esto. Por otro lado, digamos, hay otras personas que utilizan otros métodos. Tengo que salir adelante. Perciben la pérdida como un hecho traumático, otras personas, y doloroso. Pero algunos, digamos, confían en los recursos para afrontar de forma adecuada su duelo. Por ejemplo, familiares, amigos, conocimiento, técnicas, etc., ¿no? Entonces, recupera el equilibrio y se adapta a la nueva situación. La elaboración del duelo. Hay trabajo realizado por la persona para adaptarse a la pérdida de lo amado. Grandes cantidades de tiempo y energía psíquica se utilizan si, digamos, los métodos son incorrectos. O si yo mantengo pensamientos, digamos, corrosivos, o repito, digamos, continuamente los eventos y hechos alrededor de todo el episodio que tuve, ¿no? Inclusive puedo crear pensamientos, digamos, de ilusión de algo que no ha pasado, tratando de generar pensamientos de posibilidades o lo que no pudo ser o pudo ser. Ahora, el dolor produce dolor biológico, o el duelo, dolor psicológico, dolor social, porque a todos nos duele. Si usted pierde su carro y yo soy su vecino, también voy a sentirlo, ¿no? O usted pierde la salud, o pierde un familiar, se pierde algo, ¿no? Hay un dolor familiar y dolor espiritual, se siente en el alma, ¿no? Es decir, su espíritu, que es parte de su cuerpo, su conciencia, tiene, digamos, también la experiencia que es inducida también físicamente, su conciencia o su espíritu lo recibe. Ahora, en la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Ahora, esto, digamos, es un proceso corto, que no es a largo plazo. Entonces, si hay estrés crónico, o si ya persiste, digamos, pensamientos negativos o análisis constante del episodio, entonces esto se vuelve muy prolongado. Según Kübler-Ross, estos son algunos de los procesos, ¿no? En todo caso, una pérdida, ¿no? Me informa que tengo un cáncer. Dice, no puede ser, ¿no? Es el primer paso. Eso es normal. Tal vez hay enojo, ¿por qué yo, no? Son preguntas. ¿Por qué él hizo eso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así, no? Me ocurre. Entonces, en la fase tercera, digamos, usted comienza a tener un acuerdo con usted mismo. Entonces, puede llegar, digamos, si la pérdida es grande, una fase de depresión a corto tiempo. Es una sensación de culpa, de pérdida, ¿no? También. Eso no dura mucho a menos que hay un estado analítico constantemente en la mente. Entonces, esto puede convertirse en un problema. La fase quinta, cuando ya químicos comienzan a producirse, entonces hay la habilidad de poder aceptar y empezamos a ver la luz otra vez. Entonces, son procesos normales. El tiempo que dura esto varía de individuo a individuo, ¿no? Depende de la condición emocional, de la manera como aprende, de la experiencia y del conocimiento que tiene y de creencias que ya tiene en el pasado, ¿no? Otra persona, digamos, que ha trabajado en la parte psicológica de esto, William Ward, dice: aceptar la realidad de la pérdida es importante. Hay que entender si tengo yo cáncer, saber que ya lo tengo, o tengo diabetes.
aceptar la muerte, digamos, como un proceso natural, dar expresión a los sentimientos. ¿Okay? Entonces, expresarlo con personas que confíen. Esto no hay que expresarlo con personas que no entienden, ¿no? O son negativas, porque esto produce más problemas. Adaptarse al ambiente, si es la muerte de un familiar, de que ya la persona no está como usted físicamente, pero que las memorias, digamos, son parte de suya y él es parte de su vida, ¿no? Entonces, invertir energía que se motiva, ¿no? No hay que esperar, digamos, ir a bailar, digamos, después de 2 años, ¿no? Porque tarde o temprano el dolor va a pasar, entonces mejor es que sea temprano, ¿no? Entonces comience a tener actividades, salir, recreación, digamos, tener conexión con otros, evite, digamos, estar encerrado, porque la idea del duelo, de que es nada más una señal de amor y respeto hacia el que ha ido, esta idea, digamos, es totalmente obsoleta. Ciertamente que se ha ido, pero todavía la persona está con usted porque gran parte de su memoria y la experiencia, digamos, está grabada dentro de todo su vínculo durante el proceso del tiempo que estuvieron juntos, ¿no? Hay algunas manifestaciones, emociones que pueden presentarse, digamos, tristeza, soledad, culpabilidad, autorreproche. ¿Sí? Si yo hubiera estado allí con mi mamá, ¿no? Si no le hubiera dicho esto, ¿no? O qué tal si lo hubiera visitado, ¿no? Entonces estas son condiciones, digamos, eso no es malo, pero no es para quedarse allí, ¿no? Ciertamente fui negligente en visitar a mi mamá los meses previo a su muerte y tengo que reconocer, digamos, que fue probablemente no una buena cosa haber hecho, pero también tengo que perdonarme inmediatamente, ¿no? Para evitar que esto continúe taladrando su mente y creando, digamos, una condición de duelo más prolongada y dolor más prolongado, ¿no? Entonces, añoranzas vienen, ira. Entonces, estos procesos, como dije, son poco tiempo de duración y es cada individuo, digamos, de acuerdo a su condición emocional y lo que tiene en la mente y el conocimiento, cómo procesa sus pensamientos, cantidad de sentimientos de vergüenza y culpabilidad o inseguridad, ¿no? Falta de proyección al futuro, digamos, y falta de entendimiento en cuanto a naturaleza de la vida, propósito de la vida, también la naturaleza del cuerpo humano, digamos, no entender la divinidad, digamos, del individuo. Entonces, todo esto puede prolongar este proceso de dolor que se presente. Comportamientos van a haber, digamos, como sueños si es la muerte de un familiar, sueños con el fallecido, trastornos de apetito, exceso o falta de apetito, conductas no meditadas, dañinas para la persona, aislamiento social, suspiro, digamos, hiperactividad, llanto, frecuentar los mismos lugares del fallecido. ¿Okay? Entonces, constantemente. Ahora, todo esto, digamos, no es malo, digamos, por poco tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la ausencia de mi mamá, cuando hubo la muerte de ella, entonces, cuando llegué a la casa de ella, comencé a visitar el cuarto y sentarme y observar, ¿no? Lugares donde ella estuvo. Inmediatamente comenzó, digamos, a crearse nuevas imágenes que me daban un sentimiento de sonrisa, alegría, de saber, digamos, que había participado en la vida de ella y que ella había sido parte de mi vida. Entonces, estas condiciones, digamos, ayudan, digamos, en cierta manera a mantener la conexión, digamos, a retirar este duelo, ¿no? Entonces, inclusive el llanto, ¿ok? Eso es bueno. Inclusive las lágrimas de por sí producen químicos y digamos, esto está claramente, científicamente demostrado que los químicos que produce el individuo, digamos, en las lágrimas, varían de condición a condición. Personas, por ejemplo, que tienen un duelo normal, al examinar las lágrimas se encuentran, digamos, una gran cantidad de químicos que es producido, digamos, en el cerebro que induce, digamos, a producción de endorfina. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Entonces el dolor se reduce muy rápido. Aquellas personas que no han manejado el duelo bien debido a que están provocando, digamos, y reclutando
y entreteniendo pensamientos más destructivos, cuando usted analiza las lágrimas, digamos, los químicos son diferentes, ya no encuentra endorfinas, ni opioides, ni benzodiazepina. Digamos. Entonces, esto, digamos, también se nota, digamos, en las lágrimas, ¿no? La calidad de químicos que produce, digamos, va a variar dependiendo de su situación. Ok, ¿cuánto dura? Cada persona tiene su propio ritmo. Este periodo aparece en repetidas manifestaciones, ya sea un día el duelo, o mediodía, o 4 horas, o un año, o 3 años, digamos. Hay repeticiones de esta secuencia de manifestaciones. Es como, en el momento que ocurre, es como un túnel de tiempo, ¿no? Que vuelve a traer todas las emociones. Así, poco a poco se van reconociendo y produciendo menos dolor. Esto es interesante, cómo en el proceso del duelo, que el dolor va reduciéndose. Lo que esto permite es nada más aprendizaje. Por ejemplo, si yo sentí culpabilidad porque no visité a mi mamá los meses previos a su muerte, entonces este sentimiento, si estoy bien y entiendo qué significa, digamos, va a ayudarme, ¿no? Inclusive a perdonarme y a reconocer que fue un error y tener más empatía con alguien más, ¿no? Y estar más cerca a familiares. Y entonces yo digo, voy a asegurar que yo, independiente del comportamiento de mi hermano o de mi hermana, voy a mantenerme en contacto. Entonces, es un aprendizaje, ¿no? Por el contrario, digamos, si el duelo continúa, el aprendizaje no llega, y hay más sentimiento de remordimiento, y hay más culpabilidad, y la persona no cambia, ¿no? Y hay vergüenza. Entonces, en la próxima vez, después de un tiempo, cuando haya otra experiencia similar, va a haber el mismo tipo de desconexión con algún otro familiar o amigo, y luego pues se entera que muere y pues llega otra vez a reciclar las mismas emociones fuertes. ¿Okay? Mediadores, pensamientos como era la persona, parentesco, qué día tiene el enfermo o del fallecido, ¿no? Naturaleza del apego, depende de la fuerza, seguridad, ambivalencia, conflicto con el fallecido, dependencia. ¿Okay? Manera de morir, también, digamos, depende. Muerte natural, enfermedad, repentino, suicidio, digamos, un trauma, digamos, y muerte después de eso, accidentes. Entonces, la manera como el proceso de mediar duelo va a depender, digamos, de en qué manera ocurrió la pérdida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pérdida de dinero, ¿no? Si es mi amigo más cercano el que tomó ventaja, naturalmente, digamos, el proceso en el duelo es diferente a que si alguien desconocido tomó ventaja y tomó dinero de mí. Entonces, si es, por ejemplo, digamos, mi esposa se va con alguien y resulta que se va con mi amigo, el dolor va a ser más grande. Entonces, pero todo esto, digamos, proceso de reconciliación, digamos, en la mente, digamos, están afortunadamente al alcance debido a la manera como el cerebro produce químicos que nos ayudan, digamos, a aprender de la lección. Por ejemplo, si mi esposa se va con alguien, va a haber dolor, va a haber una gran cantidad de emociones fuertes. Entonces, pero en el proceso, si yo el duelo, en la pérdida, digamos, lo hago de una manera normal y comienzo a reconciliar mis pensamientos, si tomo responsabilidad y reconozco que probablemente en los últimos 5 años he sido indiferente, no le hablo, o le hablo poco, digamos, o no me comunico con ella. Entonces voy a entender que yo soy responsable también de esta situación. No de que ella se haya ido o que haya tomado una decisión incorrecta, pero que yo también tengo responsabilidad en esta pérdida. Entonces, esto me da la oportunidad de poder tomar el curso necesario. Voy a pasar por el proceso, digamos, de poder ver las cosas más claras y hacer los cambios. Y naturalmente, digamos, va a haber dolor también, de una manera u otra. Pero ya cometí el error, tengo que aprender, porque de otra manera voy a seguir creando más problemas en mi vida y probablemente esto me va a inducir a una nueva relación donde voy a hacer exactamente lo mismo y voy a conducir, digamos, a una condición de desconexión. Entonces, antecedentes históricos, ¿qué otras experiencias previas ha habido? Digamos, esto es un factor. Salud mental previa, variables entre la edad, sexo, estilo de afrontamiento, fuerza personal, autoestima, mundo de creencias y valores.
Si yo tengo fe en Dios, naturalmente este es un pilar muy importante, y yo creo lo que yo predico. Yo pienso que hay vida después de esta vida, entonces esta creencia me va a ayudar. A menos que sea intelectual nomás, ¿no? Si solamente es intelectual, pero no, no hay fe en este concepto y tema, y solamente lo repito, digamos, porque lo aprendí, pero nunca he reflexionado en cuanto, digamos, a este aspecto, ¿no? Entonces ahí, pues, esta información intelectual no me va a ayudar mucho. Entonces, si ya tengo creencias que practico, y que yo no solamente tengo una afirmación intelectual, entonces pasar, digamos, por este duelo va a ser mucho más rápido, de gran ayuda, ¿no? Entonces, si usted tiene creencia, digamos, en la vida después de esta vida, pero solamente intelectual, se muere un familiar, el sufrimiento, digamos, puede también extenderse, ¿no? A menos que haya fe en las cosas que usted cree. Los valores también, que usted tiene valores espirituales, valores morales, digamos, ayudan también a enfrentar todas estas situaciones que estamos pasando. Otras variables, disponibilidad de apoyo. Sí, hay personas que son tímidas y no quieren compartir y conversar su situación, entonces, o se aíslan, digamos, esto afecta también, aislamiento, ¿no? Perdón. Su desempeño en roles sociales, recursos religiosos, expectativas éticas. ¿Qué situación hay actualmente? Cambios simultáneos y crisis coincidentes. Desafortunadamente hoy día, que mi esposa me dice que se va a ir con alguien, también se me dañó el carro y perdí el trabajo. Entonces, muchas situaciones coincidentes, digamos, pueden también requerir, digamos, que el proceso del duelo, digamos, tome un poco más tiempo o requiera un poquito más de ayuda, ¿no? Ahora, si estoy en duelo, ¿cómo ayudar? Hablar de lo sucedido, hablar de la enfermedad o la muerte, aclarar temores, respetar mi ritmo, que no, por favor, no empujen nada. Tengo que salir ya de esto, eso no es bueno. Reconciliarse con lo negativo, tomar conciencia de lo positivo, ya aprendió, fue un error y hay que hacer cambios. Evitar la negación. Si me dicen que estoy cáncer y digo estoy bien, eso no va a servirme. Tengo que reconocer dónde estoy para poder proyectar mi vida, digamos, a los cambios que tengo que hacer. Expresar sentimientos con alguien de confianza. Permitir si hay momentos, digamos, de enojo, que está bien, o sentimientos negativos, si vienen, nada más hay que analizarlos, digamos, reconciliarlos y mover la página. Reconocer la pérdida, dejando de sentir el dolor, buscar un espacio donde poder hablar de, si tiene que buscar un espacio. No tomar decisiones importantes. Nunca cuando hay pérdidas, tome decisiones importantes. Compra de una casa, la venta de algo, cambio de trabajo, que cualquier decisión importante, evitar hacerla cuando hay pérdidas. No aislarse, aunque será bueno pasar un tiempo solo, de vez en cuando, ¿no? Poco a poco saber que ir recuperándose y manteniendo nuevas rutinas. No idealizar lo que se ha perdido, y no tratar de idealizarlo porque esto puede traer conflictos también, ¿no? Entonces, establecer el mundo de las relaciones, confirmar la identidad, darle nuevo sentido a la vida. Que con esto concluyo con mi presentación. Este es un tema muy delicado y es muy difícil para muchos de nosotros. En mi vida personal yo he tenido muchas pérdidas. Uno de mis hermanos a quien he tenido más cariño y acercamiento, digamos, falleció. Hermano César, un médico muy bueno de corazón. Otro de mis hermanos, que era al cual yo era un ídolo, también falleció cuando yo era un jovencito. Mamá falleció, papá falleció. He tenido gente muy cercana y amigos cercanos que han fallecido. Ha habido pérdidas de otra naturaleza, digamos, pero todos en un momento u otro vamos a tener, digamos, alguna pérdida. Y es bueno entender, digamos, y saber manejar las pérdidas pequeñas y también obtener conocimiento para poder saber, digamos, la razón y el propósito de la vida. Junto con eso, digamos, entender cuál es mi naturaleza divina, entender también
la naturaleza de mi cuerpo y la naturaleza de la vida, ¿no? Esto me va a dar una mejor perspectiva para poder, digamos, entender cuál es el propósito atrás de todas estas situaciones que son adversas, pero al mismo tiempo, digamos, nos ayuda a crecer tanto en carácter, digamos, como en nuestra personalidad. Con esto concluyo. Doctor Renato, ¿alguna pregunta? Si lo tengo ahí. Sí, doctor, aquí tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo más o menos es el estimado que dura el duelo? De un ser querido que ha fallecido. Sí, doctor, efectivamente. Sí, mire, varía. Por ejemplo, cuando, voy a traer un ejemplo, ¿no? Pero ahí voy a hablar de lo que he visto clínicamente, ¿no? Un porcentaje pequeño de personas hace el duelo, lo hace muy complicado. El porcentaje no es tan alto. Pero anyways, voy a hablar de esos casos extremos. También voy a hablar, digamos, de otros casos. Que en la primera, en mi primer, en un ejemplo, ¿no? La muerte de mi hermano mayor, cuando era un joven, digamos, yo personalmente, digamos, traté de negarlo, ¿no? El impacto fue el mismo de acuerdo a lo que presentamos en estas imágenes, pero traté de negar la situación, ¿no? De la muerte de alguien tan cercano. Entonces, esto complica, digamos, el duelo y naturalmente, digamos, va a estar allí, ¿no? Entonces, ese duelo mío duró un poquito más tiempo. Luego falleció mi abuelita, con quien llegué a tener, digamos, acercamiento porque mi abuelita tuvo diabetes cuando yo era un jovencito pequeño, de unos 10 años, y llegué a ser, digamos, muy cercano, digamos, a ella. Entonces, la muerte también fue súbita, complicaciones, digamos, debido a su estilo de vida. Y esto fue confuso, que hubo una confusión, digamos, dentro de esta situación de la muerte. La muerte, digamos, de mi hermano fue dolorosa, pero duró nada más como 8 horas. El resto del tiempo fueron sentimientos de paz internos, memorias muy buenas y expresiones y emociones elevadas que por el contrario hicieron, digamos, que me acerque más a él. Entonces, en el individuo, normalmente, si usted está bien, y eso es casi difícil, porque todos estamos aprendiendo, y es muy difícil que alguien, digamos, pueda tener un duelo corto, pero un duelo bajo condiciones normales, de acuerdo a las situaciones actuales, ¿no? De, la, de las condiciones socioeconómicas. Un duelo dura entre unos 1 o 2 días, más o menos, una semana máximo. Y esto, a menos que haya creencias, digamos, que son limitadas. Por ejemplo, la idea de que yo no puedo mostrar sonrisa, porque el duelo significa que yo lo amé y tengo que mostrar sufrimiento. Eso ya es una creencia. Entonces, esto sí puede ser, digamos, bloquear y extender, digamos, esto. Y eso ya no es duelo hacia la persona, es nada más someterse a una creencia, ¿no? Porque el proceso en sí, digamos, es mucho más eh, fluido, ¿no? De lo que parece. Entonces, hay personas que pasan duelos muy prolongados, y eso sí es triste, digamos, y es muy complicado, pero la complicación viene, digamos, por muchos factores. Culpabilidad, bastante sentimiento de culpabilidad, una mente demasiado analítica, digamos, la manifestación de estrés del individuo, digamos, si es perfeccionista o es una persona muy preocupona, o depende del estado emocional. Puede extenderse, digamos, este estado de duelo, digamos, a semanas, que en algunos casos meses. Hay casos muy extremos donde usted ve duelo, digamos, que dura años, ¿no? Y eso ya es una condición, digamos, más compleja. El individuo ha entretenido muchos pensamientos, digamos, que pueden ir de un extremo a otro, digamos, y esto conduce a un desbalance en benzodiazepina
y entonces el sufrimiento es extendido. ¿Es recomendable algún fármaco o alguna droga para este tipo de eventos? Cuando es extremo, por ejemplo, si alguien está sufriendo por años, ¿no? Ya hay un desbalance en producción de benzodiazepina. Entonces, yo recomendaría que la persona vaya hacia el médico que le invitó, que se evalúe digamos, el paciente o a quien se está, digamos, se evalúe para ver, digamos, qué otros daños se han producido, digamos, por este estado emocional, porque siempre va a haber enfermedades que van atrás de esto, ¿no? Que pueden ser, digamos, diabetes o problemas cardiovasculares o problemas del sueño o algún otro problema de desbalance hormonal que va a producirse. Entonces hay que entender eso, porque ya ahora no solamente es de orden cognitivo, ¿no? Estas condiciones de enfermedad, digamos, induce inflamación que también afecta, digamos, al cerebro, que estos químicos vienen al cerebro. Entonces, recomendaría que siga, digamos, el protocolo de estrés para poder, digamos, reducir la cantidad de estos niveles de cortisol, asegurar que benzodiazepina, digamos, y estos químicos, endorfinas, se comienza a producir, ¿no? Si usa drogas psiquiátricas, tal vez le ayuden un rato, pero el problema va a continuar, ¿no? Si hay una condición extrema, ¿no? Donde ha habido atentos, digamos, de suicidio, digamos, entonces asegurarse que hay inmediata atención que, para a poder, digamos, nivelar, digamos, algunos químicos en el cerebro, pero tiene que ser por poco tiempo, si no, digamos, el problema va a persistir y van a producirse otras complicaciones. Pero si el dolor del duelo es natural, tal vez fitoestrés usar, fitosleep para descansar, asegurar, digamos, que tal vez usar MPNI, y yo usaría, digamos, bioterapia durante las comidas, ¿no? Para asegurar que produzca un balance entre y reduzca inflamación, ¿no? Cuando se presenta un insomnio muy prolongado y muchas ganas de llorar, ¿qué es lo más recomendable? Hay que ver todo el mundo global de la persona, ¿no? Cómo están sus relaciones, digamos, con sus familiares. Por lo regular, digamos, hay más pensamientos irracionales que se producen cuando hay esta condición de duelo, se extiende. Si el sueño, digamos, se convierte en un problema, asegurarnos que usamos MP Night, Phytosleep, use Biotherapy. Y naturalmente mire qué otras condiciones de salud para reducir la cantidad de inflamación. Bien, doctor, son todas las preguntas que tengo de este lado. Bueno, muchas gracias a todos. Esperamos que Dios los bendiga, que tenga éxito en todas sus vidas y en todo lo que hay. Recordar que la vida no termina después de esta vida, que estamos aprendiendo todos. Eh, Muchas veces nos gustaría, digamos, que no haya desafíos, ni haya pruebas, ni haya aprendizaje. Pero esto nos va a mantener, digamos, en un estado de enfermedad. Entonces, estos estímulos, ciertamente algunos son más fuertes eh, y pérdidas pequeñas, digamos, son necesarias. Aprenda cómo vivir dentro de estas pérdidas pequeñas y reconciliar las cosas. Evite tener control. Asegúrese que aprende, ¿no? En cuanto a quién es usted y qué es su cuerpo y cuál es la naturaleza de la vida, ¿no? Y todo lo que está alrededor de este planeta. Muchas gracias. Por último, doctor, dice aquí, hace 12 días murió mi abuelita, mamita. Tenía 101. El doctor Ulises la conoció. Es difícil, pero nosotros le recordamos por sus historias. El dolor es menos. Gracias, doctor Ulises. Su medicamento le ayudó a caminar. Ok, muchas gracias a usted y qué bendición, ¿no? Haber podido conocer a su abuelita y que haya tenido una vida tan extensa. Entonces, afortunadamente la vida no termina allí.
solamente el cuerpo físico que se ha separado de la parte esencial y es tiempo de continuar, ¿no? Y justamente inclusive la muerte es bueno porque permite que otros vengan con nuevas ideas y ayuden, digamos, a que hagamos de este mundo un mundo mejor, ¿no? Entonces, esta es la idea de la muerte, me imagino, ¿no? Que es parte, ¿no? Yo me voy para que mis hijos continúen, mis nietos, y ellos con sus nuevas ideas van a crear un mundo mejor. Muy bien, doctor, pues vamos a dar las gracias por esta enorme enseñanza. Algunas cosas se aprenden y hay que ponerlas en práctica. Le agradecemos el tiempo al doctor Ulises por esta conferencia y los esperamos el día sábado para nuestras terapias cognitivas. Y Tengan un excelente... para los médicos que estén presentes, les recordamos que mañana tenemos una entrenamiento, ¿no? La invitación para el entrenamiento está en el grupo, ¿no? Es correcto, doctor. Y la reunión es a 8 de la mañana, hora de Utah, 7 de California, 9 horas de México y Dallas. Es correcto, doctor. Muy bien, gracias. Buenas noches y feliz inicio de semana.